En esta sesión vamos a mirar una distribución de probabilidad que es muy utilizada y que tiene que ver con los dibujos que ustedes tienen en pantalla. Si ustedes observan esos dibujos, tienen forma de campana, significarían que la mayoría de los datos está ubicada hacia el centro y que hay pocos datos hacia los extremos. La distribución que describe ese formato es lo que se conoce como la distribución normal. La distribución normal o campana de Gauss es la más utilizada en las aplicaciones estadísticas. Su propio nombre indica la extendida utilización justificada por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a parecerse en su comportamiento a esta distribución. Muchas variables aleatorias continuas presentan una función de densidad cuya gráfica tiene forma de campana. En otras ocasiones, al considerar distribuciones binomiales para un mismo valor de P, pero valores de n cada vez más grandes, se ve que los polígonos de frecuencia se aproximan a una curva en forma de campana. Lo mismo sucede con los procesos de Poisson cuando lambda, el promedio de éxitos por unidad de tiempo o de espacio, aumenta. La importancia de la distribución normal se debe principalmente a que en muchas variables asociadas a los fenómenos naturales se sigue este modelo. Miremos unos ejemplos de aplicaciones. Caracteres morfológicos de individuos, personas, animales, plantas, etcétera, de una especie. Por ejemplo, tallas, pesos, envergaduras, diámetros, perímetros, longitudes, etcétera. Miren la aplicación para su carrera. Caracteres fisiológicos. Por ejemplo, los efectos de una misma dosis de un fármaco o la aplicación de un abono en la tierra. Caracteres sociológicos. Por ejemplo, el consumo de un cierto producto por un mismo grupo de individuos. Las puntuaciones en una evaluación, en un examen. Caracteres psicológicos. Por ejemplo, el cociente intelectual, el grado de adaptación a un medio. Los errores cometidos al medir ciertas magnitudes. Esto es muy importante porque cuando ustedes van a hacer mediciones, se pueden presentar unos errores y por eso es conveniente que una medición se repita varias veces para aproximar al verdadero valor y generalmente se lo hace pues tomando el promedio. Los valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media aritmética. Otras distribuciones como la binomial o la de Poisson se pueden aproximar a esta distribución normal y en general cualquier característica que se obtenga como suma de muchos factores. Entonces miren la importancia de esta distribución. Allí tenemos ejemplos de caracteres morfológicos muy utilizados por ustedes, lo mismo que los caracteres fisiológicos, pero también hay sociológicos y psicológicos y las aplicaciones en otros campos. Miren, resulta que esta función de densidad tiene una forma de campana. Y entonces cuando se solicitó a los matemáticos que encontraran una fórmula para describir ese comportamiento, donde la mayoría de datos se ubican hacia el centro y pocos a los extremos, fue un proceso que lo trabajó Gauss. Y por eso, generalmente, en honor a él, a esta se le llama la campana de Gauss. Tiene una fórmula
que ustedes la miran allí, pues en el lado izquierdo, que simplemente deben observarla por cultura. Aquí me dice que f de x es igual a 1 sobre sigma raíz de 2pi e a la menos 1 medio x menos mu sobre sigma al cuadrado. De aquí lo que tenemos que recordar es que nosotros venimos representando con la letra mu a la media poblacional y con la letra griega sigma a la desviación típica poblacional. Es decir, que en esa fórmula nosotros podemos observar que la x está en función de la media y la desviación típica. Pi es una constante y e también es una constante. Por eso dice que en esa fórmula la media, mu es la media o valor esperado de la variable y sigma la desviación típica. Entonces, como la distribución normal queda definida por los dos parámetros, generalmente uno encuentra en los libros que lo simbolizan con una n mu sigma. Esa es la forma más fácil de simbolizar y ya están diciendo de que es una distribución normal. Dan la media, la desviación típica. Por ejemplo, uno puede hablar de una distribución de las estaturas de los estudiantes. Y entonces uno puede hablar que de repente es una distribución normal 155, 15. Entonces estaría diciendo que la estatura promedio es de 155 y la desviación típica de 15. Eso es lo que significa que para cada valor de mu y de sigma se tiene una función diferente. Entonces, miren, de allí lo importante es observar de que esta distribución normal tiene la forma de una campana, porque se utiliza en todos aquellos casos donde la mayoría de los datos se ubican hacia el centro de la distribución y pocos a los extremos. Y entonces nosotros lo que decimos es de que esa campana de Gauss está en función de la media aritmética y la desviación típica. Hay unas propiedades geométricas y probabilísticas pues que se cumplen con esta campanita. Si ustedes observan allí por la forma, ¿qué es lo que concluimos? Lo primero es que tiene una moda única y coincide con la media y la mediana. Como la curva es simétrica, pues en la mitad está la mediana por definición, porque la mediana es la que divide la distribución en dos partes iguales. Por ser el punto más alto, allí está la moda. Y también está la media aritmética. Las tres coinciden en el centro. Esta curva no toca el eje de las X. Llega muy cerquita al eje de X, pero no lo toca. Allí, pues naturalmente en el dibujo ya aparece que los extremos sí lo tocara, pero en la teoría no toca el eje de X. Por eso se dice que es asintótica. Y entonces también significa que puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. Como es una función de probabilidad, el área total bajo la curva tiene que ser 1. Porque esa es la definición que tenemos nosotros, ¿sí? De que la suma de las probabilidades, en este caso la integral, tiene que ser igual a 1. Lo que significa que de la media hacia abajo, pues está el 50% y de la media hacia arriba está el otro 50%. Como pueden ver, esa curva, pues, si tomo de la mitad hacia arriba, comienza a bajar y de repente comienza a estabilizarse.
lo que en geometría se dice que tiene un punto de inflexión. Bueno, entonces, eso es lo importante que entiendan, ¿sí? Miren, como es una función de probabilidad, no puede tener valores negativos, por consiguiente, la curva está en el eje de X hacia arriba. Por lo mismo de ser función de probabilidad, el total tiene que ser 1. Lo que significa que de la mitad hacia abajo está el 50% y de la mitad hacia arriba el otro 50%. Allí en ese gráfico lo que estamos mostrando es de que cómo existe una función de distribución o función acumulada. Simplemente aquí lo que hablamos es de una distribución acumulada, que es la suma desde menos infinito hasta cada punto. Como esta es una variable continua, entonces resulta de que esa área viene dada por la integral. ¿Sí? Entonces observen de que si yo quiero encontrar esa f mayúscula, o sea, la acumulada, tendría que encontrar una integral matemática para poder dar la respuesta. Allí tienen simplemente ustedes una fórmula matemática del cálculo de lo que ustedes miraron en su grado 11, que representa el área que está sombreada. Lo importante es entender de que eso lo simbolizamos con una F mayúscula. Si el área que está sombreada es f de x, quiere decir pues que el área que está en blanco es 1 menos f de x, porque el total tiene que ser igual a 1. Bueno, ahora ¿qué sucede? Así con todo lo que hemos hablado anteriormente, pues tendríamos que utilizar muchas matemáticas y nosotros no tenemos por qué conocer el cálculo matemático, no somos matemáticos, entonces se busca un mecanismo que facilite el trabajo con esta distribución normal. Y aparece lo que se conoce como la distribución normal tipificada. Consiste en lo siguiente, miren. Para evitarse todos esos cálculos matemáticos engorrosos, se define una variable aleatoria z. Esa variable aleatoria z se le da una media igual a 0 y una desviación típica igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya nos quedaría matemáticamente una forma de integrar muy sencilla. Eso es lo que deben entender ustedes. Es muy sencilla. Es tan sencilla ya encontrar esa parte sombreada con esta distribución Z que nos las presentan las respuestas en una tabla. Pero la tabla entonces es para esta distribución Z que tiene una media igual a 0 y una desviación típica igual a 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con esta nueva distribución que le llamamos la distribución normal tipificada? Ya no depende de ningún parámetro. Su media es 0. Aquí en el punto central está el 0. Por consiguiente, a la izquierda están los números negativos y a la derecha los números positivos. Naturalmente, por ser una campana es simétrica con respecto al 0. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que hay una simetría y que en el punto -1 y +1 es donde comienza a cambiar la curva, lo que se conoce como un punto de inflexión. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Nosotros de todas maneras, aquí tenemos una distribución Z, que es muy facilita y que la vamos a mirar en una tabla.
Pero en la práctica nosotros tenemos una variable X que tiene una media cualquiera y una desviación típica cualquiera. Entonces, pasar de la X a la Z es lo que se conoce como tipificación. Y va a ser muy importante que nosotros recordemos simplemente que para pasar de X a Z, lo que tenemos que hacer es Z igual a X menos mu sobre sigma. Es una iguala. Así como, por ejemplo, cuando ustedes quieren pasar de unos grados Celsius a unos Fahrenheit, o cuando quieren pasar de libras a gramos, ¿sí? Todo es mediante una regla de tres. Aquí es mediante esa igualdad. Entonces, esa igualdad va a ser muy importante para nosotros, porque es la que nos permite pasar de las X a las Z. Y entonces vamos a tener una tabla. Una tabla que nos va a permitir encontrar los valores de las probabilidades que de otra manera tendremos que pues, utilizar esos conceptos matemáticos de integrales. Acá no. Simplemente tenemos la tabla y espero que ustedes la tengan allí a mano, porque les he venido solicitando mucho tiempo de que tengan las tablas. Esta es la tabla que tienen en su curso, la que deberían tenerla impresa allí a su lado ahorita. Dice que los valores de la tabla representan el área bajo la curva normal hasta un valor positivo de z. Miren el dibujo que es fundamental, miren el dibujo. Lo que tenemos sombreado corresponde a un área desde el comienzo, desde el menos infinito, digamos, hasta un valor positivo k. Legalmente la lectura que hace eso sería la probabilidad de que z sea menor o igual que k. Ahora, en la tabla tenemos nosotros, en la primera columna dice z, y aparecen unos valores 0,0, 0,1, 0,2, etc. Es decir, un dígito entero y un dígito decimal. Y en la fila superior aparece el segundo dígito decimal. Y lo que está allí en el cuerpo de la tabla, pues es la respuesta, esa es la probabilidad. Por ejemplo, mire, si yo señalo este número 0,5517, significaría que esa es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,1003, o sea, 0,13. 0,5517 es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,13. Observen, esto es fácil, pero hay que tener la tabla. Bien, ¿cuál es el objetivo ahorita? El objetivo es de que nosotros podamos manejar bien la tabla. Y entonces vamos a mirar cómo podemos manejar la tabla, nada más. Por lo cual, pues sería conveniente que ustedes tengan allí a mano su tabla. Y listo, bueno, entonces, repito, la tabla que vamos a utilizar nos entrega probabilidades desde menos infinito hasta un valor positivo. En este caso, diría la probabilidad de que z sea menor o igual que k. Y entonces ese valor lo buscaría en mi tabla teniendo en cuenta que esa z tiene en la primera columna, la columna de la izquierda, un valor entero y un valor decimal.
y que en la fila superior está el segundo dígito decimal. En esto que tenemos subrayado aquí, nosotros lo que decimos es de que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,13 es 0,5517. Con eso, entonces nosotros ya podríamos tratar de hacer lecturas de tabla. Miren, por favor, esa diapositiva. Vamos a hacer lo siguiente. La tabla me da el valor de que z sea menor o igual que k. A eso le vamos a llamar la tabla para k. Es una forma fácil. Por ejemplo, si observan ustedes a la derecha donde dice encontrar y está la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,28, me está dando casualmente un valor desde menos infinito hasta el 0,28 positivo. Entonces aquí tendría que encontrar la tabla para 0,28. Entonces tendría 0,2, 0,08 y miro la intersección. La intersección entre 0,2 y 0,08 es 0,6103. Esa es la probabilidad. Cero punto 6103. Ahora, tener la probabilidad de que z sea menor o igual que k sería lo mismo que tener la probabilidad de que z sea mayor que un menos k. Por favor, observen el dibujo. Si aquí está el valor k y aquí está el 0, pues quiere decir que tiene que haber un punto simétrico donde esté el valor menos k. De tal manera que tener el área entre 0 y k va a ser exactamente lo mismo que tener el área entre 0 y menos k. Entonces, que z sea mayor o igual que ese valor negativo menos k, ¿sí?, correspondería exactamente a lo que estoy subrayando. Y entonces, por simetría es lo mismo. El área que está ahí con ese subrayado en rojo es la misma área que está con el subrayado original. Entonces, la probabilidad de que z sea menor o igual que k es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos k. Listo. Voy a encontrar la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 0,1. Entonces, esto, según la definición, es lo mismo que la tabla para 0,1. Vamos a buscarla. Aquí está 0,1. Entonces, 0,100. La respuesta sería 0,5398. Aquí nos daría 0,5398.
Bien, sí. Observe, por favor, de fácil que es esto si nosotros hacemos la lectura correcta. Bueno, ahora, ¿cómo haríamos la lectura si lo que nos preguntan es la probabilidad de que z esté entre dos valores positivos? Aquí tengo la probabilidad de que z esté entre A y B. Entonces, miran el dibujo, significaría que tengo que encontrar el área subrayada entre esos dos puntos A y B. Para hacer la lectura, en este caso lo que se hace es tomar desde menos infinito hasta B. Esa es la tabla para B. Y se le resta desde menos infinito hasta A. Entonces, miren, al hacer esa resta encuentro el área que necesito. Y entonces, la lectura que tendría que hacer en la tabla es simplemente tabla para el mayor menos tabla para el menor. Por favor, ¿queda claro? Entonces, la probabilidad de que z esté entre dos valores positivos la encuentro restando la tabla para el mayor menos la tabla para el menor. Entonces, ahora sí, por favor, les solicito que ustedes encuentren la probabilidad de que z esté entre menos 2.2 y 2.9. Háganlo, por favor. Aquí no lo alcanzo a hacer porque solo pues copié por el tamaño de las diapositivas, copié una parte de la tabla, pero ustedes sí la tienen completa. Ustedes tendrían que buscar por la primera columna el 2.2, sería 2,20, y el 2.9 también 2.90. Leer esos valores y hacer la resta. Así como en el primer caso, si la probabilidad de que z esté entre los dos valores positivos es la diferencia de los valores en la tabla, la probabilidad de que z esté entre dos números negativos sería la misma, por simetría. Y entonces mire que la probabilidad de que menos b sea menor o igual que z menor o igual que menos a es lo mismo que la anterior. Tabla para el mayor menos la tabla para el menor. Bueno, y el caso más general es que le pregunten por la probabilidad de que z esté entre un valor negativo y uno positivo. ¿Cómo se haría la lectura? Aquí dice la probabilidad de que z esté entre menos a y b. Miren el dibujo. Ahí tenemos menos a y b. Entonces, para hacer esa lectura tomaría desde menos infinito hasta b. Esa sería la tabla para b. Y a eso le restaría este valor desde menos infinito hasta menos a, que según lo que tenemos acá arriba, aplicando lo que tenemos acá arriba, miren esto, que z sea menor que menos k,
tendríamos que hacer 1 menos la tabla para acá. Y entonces, en resumidas cuentas, nos queda que la probabilidad de que z esté entre un valor positivo, entre un valor negativo, perdón, y uno positivo, es la suma de los valores menos 1. Por ejemplo, allí yo les pregunto por la probabilidad de que z esté entre menos 1,96 y 1,96. Tomen en su tabla la lectura para 1,96 más la lectura para 1,96 y le restan 1. Y esa es la respuesta. Y eso les va a dar 0,95, que es un valor muy importante. Bueno, miren, lo que estamos observando ahorita allí es el manejo de una tabla. Y ese manejo de la tabla se lo hace en función a la simetría. La tabla que utilizamos nosotros nos hace las lecturas entre menos infinito y un valor positivo. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos, para facilitar la tabla para ese punto. Aquí, la probabilidad de que z sea menor o igual que k, pues simplemente nosotros la simbolizamos como la tabla para k. Y el resto es simetría, el resto es una geometría de esa que nos han enseñado desde la primaria para hacer las lecturas. Si ustedes observan el encabezado de la tabla, el rayado de la tabla para acá, por consiguiente lo que queda en blanco es 1 menos la tabla para acá. ¿Sí? Y entonces nosotros ya podemos hacer lectura. En todo utilizamos la simetría. Cuando nosotros dijimos que la probabilidad de que z sea menor o igual que k es la tabla para acá, pues nosotros decimos que z sea mayor que un número negativo es lo mismo. La probabilidad de que z sea mayor que un número positivo se lee 1 menos k. Y eso es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor que un número negativo. Que z esté entre dos valores positivos se obtiene leyendo el valor mayor y restándole el valor menor. Eso es lo mismo que z esté entre dos valores negativos. ¿Sí? Por pura simetría, que esté entre dos valores positivos y que esté entre dos valores negativos es lo mismo. Y la más general es encontrar probabilidades entre un valor negativo y uno positivo. Eso se los obtiene sumando los resultados de la tabla para esos límites y a esa suma restándole 1. Aquí lo que tendrían que hacer ustedes es ejercicios sobre este manejo. Frente a eso, por favor, encuentren la probabilidad de que z sea mayor que 1,64. Por favor, encuéntrenla.
Entonces, mire, que z sea mayor que un número positivo. Aquí tengo que z sea mayor de un número positivo. Eso es 1 menos la tabla para el valor. O sea, 1 menos la tabla para 1,64. Tendría que encontrar aquí en la primera columna 1,6 y desplazarme hasta el 0,04 y encontrar la respuesta. Pero esto se hace, les repito, pues teniendo la tabla a mano. ¿Alguna observación, por favor? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, ahora sí se viene a hacer ejercicios en cantidad, pero para hacer los ejercicios el requisito es poder manejar la tabla. Y entonces lo que yo quisiera mirar es si ustedes trajeron la tabla, si la tienen allá a mano para hacer ejercicios. Vamos a hacer esa averiguación. Por ahora, esta parte del manejo de la tabla queda hasta allí.